¿Y si te dijera que el Mayo Eres secreto de la Virgen de Guadalupe no estuviera en la historia que te contaron, sino en la que te ocultaron? ¿Y si ese manto que millones rezan y veneran no fuera solo un símbolo de consuelo, sino un artefacto profético diseñado para activarse en un año muy concreto, en 2026? Tú creciste escuchando que la Virgen se apareció, que dejó su imagen milagrosamente impresa en una tilma, que aquello fue un regalo del cielo. Pero casi nadie te dijo, esto hay detalles en ese manto que no tienen sentido para el siglo XVI y que encajan de forma perturbadora con nuestro tiempo, con tu tiempo, con el tiempo del cometa 3 y Atlas. Hoy no vas a escuchar catecismo, hoy no vas a escuchar la versión oficial. Hoy vas a entrar en una historia que mezcla conspiración matemática sagrada, astronomía prohibida y una pregunta incómoda. ¿Quién sabía hace 500 años que un objeto interestelar cruzaría nuestros cielos justo cuando el calendario oculto del manto marcará 2026 como año de retorno? Si sigues adelante, no podrás volver a mirar a Guadalupe como antes, ni al cielo, ni a ti mismo. Este video es un convite y una provocación. Tú decides si es solo curiosidad o si es una llamada. Escribe en los comentarios la palabra inicio si aceptas entrar en esta historia. No es un simple comentario, es tu primer acto de fe en esta investigación prohibida. Imagina la escena en año 1531, un indígena pobre, un cerro polvoriento, un obispo incrédulo. Esa es la versión dulce, la versión domesticada que te enseñaron en catecismo. Pero deja que te pregunte algo que nadie se atreve a preguntar en voz alta. ¿De verdad crees que todo un sistema religioso y político se reorganizó alrededor de una imagen solo porque sí? ¿De verdad crees que la institución más poderosa de aquella época aceptó ese símbolo sin revisarlo, sin cuestionarlo, sin entender que había algo mucho más profundo en juego? El manto de Guadalupe no es un cuadro más colgado en una basílica para que los turistas lo fotografíen. No es una pintura devocional hecha por algún artista anónimo con buenas intenciones. Es un código, y como todo código, fue diseñado para ser leído por aquellos que tuvieran la llave correcta, no en 1531, sino ahora, en este preciso momento de la historia. Tú no tienes que creer en milagros para seguir esta línea de pensamiento. Basta con que tengas algo de lógica, algo de curiosidad y la valentía de cuestionar lo que te dijeron que era incuestionable. Mira esto. La imagen no se deteriora como debería. La fibra de maguey, el material sobre el que está impresa la Virgen, debería haberse deshecho en pocas décadas. Ese tipo de tela no sobrevive siglos sin tratamiento especial, sin protección química, sin cuidados extremos. Y sin embargo, ahí está. Sobrevive guerras, humedad, incendios, negligencia, manipulación de millones de manos que la tocaron antes de que fuera protegida. Como si algo o alguien se empeñara en que llegara intacta hasta ti, hasta este punto exacto de la línea temporal, donde finalmente alguien tendría las herramientas para descifrarla. Empieza por los ojos. Los ojos de la Virgen, cuando se amplifican con tecnología moderna, muestran figuras, reflejos, proporciones que ningún artista de la época podría haber colocado con las herramientas disponibles. Entonces, eso te lo repiten como prueba de milagro en documentales piadosos, pero casi nadie te dice lo más importante. A los ojos no están ahí solo para probar que es real. Están ahí para demostrar que la imagen fue diseñada a múltiples escalas, como si alguien supiera que en el futuro existirían lentes cámaras, escáneres de alta resolución capaces de ver lo que el ojo humano del siglo XVI jamás vería. ¿Eso te suena a artesanía milagrosa o a ingeniería deliberada? Ahora sube la mirada hacia el cielo bordado en el manto. Las estrellas que rodean a la figura no están puestas al azar como decoración celestial genérica. Forman un mapa astronómico preciso, y no un mapa cualquiera, corresponden a una configuración específica del cielo nocturno sobre el Valle de México en una fecha exacta de diciembre de 1531. Para ti, eso podría ser solo un dato curioso, una coincidencia hermosa. Pero para quien entiende el lenguaje simbólico,
Ese es el primer aviso clarón. Esto no es solo arte devocional, es astronomía codificada. Alguien sabía exactamente qué estrellas poner y dónde ponerlas, y eso implica conocimiento técnico que, según la historia oficial, no debería existir en ese contexto. Aquí es donde empieza el verdadero sacrilegio, la herejía que hace temblar los cimientos de la narrativa oficial. ¿Qué pasa si ese mapa no está describiendo solo el cielo de 1531, sino también otros cielos siglos después? Hay algo profundamente inquietante en la forma en que las estrellas del manto se alinean con patrones cíclicos astronómicos. Cuando proyectas esos mismos puntos estelares a través de los ciclos de precesión, esos lentos movimientos que hacen que las constelaciones cambien de posición a lo largo de milenios. Aparece una resonancia perturbadora con una configuración muy concreta que corresponde exactamente a 2026. No es que cada estrella calcule al milímetro. No hace falta exagerar para que esto sea escalofriante. Lo que sí ocurre es que los ejes simbólicos principales, las constelaciones clave asociadas con anuncios, pasajes y cambios de era, según múltiples tradiciones esotéricas, vuelven a alinearse de forma casi idéntica. ¿Te han dicho alguna vez que el manto es un mensaje para todos los tiempos? Lo que no añaden, lo que deliberadamente omiten, es esto especialmente para uno. Y ese uno es 2026, no el año 1600, no el 1800, no el 2000 específicamente, 2026, como si alguien hubiera dejado un temporizador cósmico marcando esa fecha con una precisión que desafía toda explicación convencional. En los márgenes del manto, donde casi nadie se fija porque están demasiado ocupados mirando el rostro de la Virgen, hay detalles que los restauradores siempre han considerado desgastes naturales, manchas accidentales, imperfecciones inevitables del paso del tiempo. Pero cuando esas irregularidades se miden, cuando se traducen en secuencias numéricas, en intervalos matemáticos, en posiciones geométricas, emergen patrones rítmicos demasiado regulares para ser casuales. Es como si los bordes fueran una especie de notación cifrada, no de música, sino de tiempo. Un calendario oculto que se estira desde 1531 hasta algo que parece ser un punto de cierre de ciclo, una culminación, un momento donde todo lo sembrado finalmente se cosecha. ¿Te suena exagerado? ¿Te parece que estoy forzando interpretaciones donde no las hay? Piensa en esto por un momento. El mensaje de Guadalupe llega en un momento absolutamente clave de la historia, cuando el mundo indígena se está derrumbando bajo el peso de la conquista, cuando una cosmovisión entera está siendo destruida sistemáticamente, cuando millones de personas están perdiendo no solo sus tierras, sino su sentido de identidad y propósito. Y de repente aparece esta figura femenina, mestiza en su simbología, parada sobre la luna, rodeada de sol, con un manto estelar que fusiona elementos católicos y precolombinos de una forma que nadie esperaba. Es una síntesis brutal, una fusión de mundos que no deberían haber podido coexistir, pero que de alguna manera lo hicieron. ¿Quién se beneficia de esa fusión? Oficialmente, la Iglesia Católica, que usó la imagen para convertir millones de indígenas en tiempo récord. Pero extraoficialmente hay algo más operando, algo que trasciende las agendas políticas inmediatas, porque esa fusión también preservó conocimientos que de otra forma habrían sido completamente borrados. La imagen funcionó como un caballo de Troya espiritual, permitió que códigos mexicas, calendarios ancestrales y símbolos cósmicos sobrevivieran disfrazados de iconografía cristiana. Y esos códigos no estaban ahí para el pasado, estaban ahí para el futuro. Hay otro nivel de lectura que no se enseña ni en catequesis ni en homilías dominicales. La figura central del manto, esa mujer vestida de sol parada sobre la luna, coincide exactamente con un arquetipo apocalíptico descrito en textos sagrados antiguos. La mujer del capítulo 12 del Apocalipsis, una mujer que da a luz algo nuevo en medio del caos, perseguida por fuerzas destructivas representadas como un dragón, que se refugia en el desierto durante un tiempo proféticamente determinado. Y ese tiempo, según algunas lecturas marginales que la academia rechaza, pero que círculos esotéricos estudian obsesivamente, no es un periodo meramente simbólico, es un número de años calculable, medible,
verificable. Cuando sumas ese número al momento exacto de la aparición de Guadalupe, en 1531, no llegas al siglo XIX, ni al XX, ni siquiera al XXI temprano. Llegas peligrosamente, inquietantemente cerca del año 2026. Esto no se predica desde los púlpitos, porque derrumbaría la comodidad de la devoción superficial. Porque entonces ya no irías a una basílica simplemente a pedir favores, a rezar por salud, o dinero, o amor. Estarías parado frente a un dispositivo profético que te está diciendo con absoluta claridad: prepárate, el marcador está llegando a cero, el ciclo está cerrando, algo va a cambiar y tú necesitas estar despierto cuando ocurra. ¿Puedes ver por qué eso sería problemático para las instituciones? Un pueblo que entiende que su imagen más sagrada no solo consuela, sino que también advierte, que también exige, que también cuenta regresivamente hacia un momento de transformación radical, es un pueblo mucho más difícil de controlar. Hay rumores que circulan en voz baja entre algunos estudiosos no oficiales, esos investigadores independientes que las universidades no invitan a conferencias, de que ciertos documentos antiguos de la Nueva España mencionaban explícitamente una señal en el cielo que acompañaría la consumación final del mensaje guadalupano. Esos documentos, de forma curiosa y conveniente, desaparecieron de los archivos coloniales o quedaron encerrados en bóvedas del Vaticano, inaccesibles para investigadores externos. ¿Coincidencia o censura deliberada de información que revelaría demasiado pronto? Porque si el pueblo supiera que la imagen más querida de su fe, la que han besado sus abuelos y sus bisabuelos, no solo consuela en momentos de dolor, sino que también marca en secreto una cuenta regresiva hacia un evento cósmico específico, tal vez comenzaría a hacer las preguntas incómodas que nadie quiere que hagas. Preguntas como: ¿qué pasa exactamente cuando el ciclo se cumple? ¿Qué significa realmente la palabra retorno en este contexto? ¿Quién o qué es lo que regresa? ¿Y qué se espera de nosotros cuando eso ocurra? La palabra retorno aparece constantemente en muchas reinterpretaciones místicas de Guadalupe que existen fuera de los canales oficiales. Retorno de la Madre, retorno de la protección divina, retorno de la mirada compasiva sobre la humanidad. Todo suena hermoso y reconfortante cuando lo dices así, pero hay otra posibilidad, mucho más perturbadora y que casi nadie se atreve a explorar en el retorno de la deuda. ¿Qué pasa si el manto fue también un contrato, un pacto entre planos de existencia, sellado con sangre derramada, dolor colectivo y sincretismo forzado? Un pacto que tenía implícita una cláusula final, en cierto año específico, determinado desde el principio, un signo celeste visible para todos, haría evidente que el plazo había terminado, que la cuenta había llegado a cero, que era momento de rendir cuentas. Ese año, en muchas de estas lecturas heterodoxas que existen en foros oscuros de Internet y libros jamás publicados por editoriales mainstream, se concentra obsesivamente en un número que empieza a repetirse como un eco inquietante en toda la historia oculta de Guadalupe en 2026. El año en que el cielo y la tela, el cometa errante y el manto inmóvil se vuelven espejos uno del otro. El año en que lo que estaba arriba finalmente se refleja abajo y viceversa, completando un circuito que ha estado abierto durante 5 siglos esperando cerrarse. ¿Y tú, cuando ese momento llegue, de qué lado del espejo vas a estar? ¿Vas a seguir mirando la superficie o finalmente te atreverás a ver qué hay del otro lado? Escribe Manto en los comentarios si sientes en algún lugar profundo de tu ser que este tejido es mucho más que simple pintura sobre fibra vegetal. No es un comentario casual. Es tu forma de decir en voz alta: yo veo algo más en esa imagen que el sistema religioso quiere mantener domesticada, controlada, reducida a devoción pasiva. Ahora que ya sospechas que el manto funciona como un código temporal, hay una palabra que no deja de aparecer en todas estas interpretaciones alternativas ante retorno. Pero retorno, ¿de qué exactamente? Si te quedas en el nivel superficial del folclore religioso, pensarás que se trata simplemente de la vuelta física de la Virgen, de una segunda aparición masiva y espectacular, de un milagro televisado en cadena nacional que todos verán simultáneamente y que convertirá incrédulos en creyentes. Eso sería demasiado simple, demasiado literal, demasiado cómodo para lo que realmente está en juego aquí.
El retorno al que apunta el manto, cuando lo lees desde esta perspectiva herética, es algo mucho más sutil y al mismo tiempo infinitamente más devastador. Es el retorno de una frecuencia que la humanidad ha expulsado sistemáticamente de su centro durante siglos. Una frecuencia vibratoria, una forma de conciencia que tiene muchos nombres dependiendo de qué tradición espiritual consultes a la Madre Cósmica. La tierra viviente, la sabiduría oculta, lo femenino sagrado, la conciencia mariana, llámalo como prefieras. El nombre es lo de menos. Lo importante no es la etiqueta, sino lo que esa frecuencia provoca cuando regresa, lo que desarticula, lo que expone, lo que transforma. Observa honestamente el mundo en el que vives ahora mismo. Tecnología increíble en la palma de tu mano, pero corazones profundamente vacíos. Ciudades repletas de millones de personas, pero mentes completamente aisladas unas de otras. Ciencia deslumbrante capaz de descifrar genomas y explorar galaxias, pero espiritualidad infantilizada, reducida a memes y citas motivacionales. Control masivo sobre poblaciones enteras, pero almas fragmentadas que ya no saben quiénes son. ¿No te parece que algo fundamental se rompió en el camino? Durante siglos, la civilización occidental, y luego global, ha glorificado exclusivamente ciertos valores, la razón fría sobre la intuición cálida, la conquista sobre la cooperación, el dominio sobre el cuidado, la extracción sobre la regeneración. Hemos construido sistemas económicos, políticos y sociales enteros sobre la lógica de la guerra perpetua, ganar o perder, acumular o carecer, explotar antes de ser. Explotado medir y cuantificar todo lo que existe. Cualquier cosa que oliera remotamente a intuición, a sensibilidad, a respeto por ciclos naturales, a cuidado sin beneficio inmediato, fue sistemáticamente etiquetada como débil, como femenina en el sentido despectivo, como prescindible. Eso no ocurrió por casualidad. Eso es programación cultural deliberada, ejecutada a lo largo de generaciones. Guadalupe, con su rostro sereno que no amenaza y su postura humilde que no desafía abiertamente, fue el disfraz perfecto para algo mucho más subversivo de lo que las autoridades eclesiásticas jamás entendieron completamente. Era un recordatorio visual plantado estratégicamente en el corazón geográfico de un imperio naciente, en el punto exacto donde dos mundos chocaban violentamente, de que la energía femenina sagrada no desaparecería sin importar cuánto la reprimieran. Podías colonizarla, podías pintarle aureolas católicas encima, podías reinterpretarla según tus necesidades políticas inmediatas, pero seguiría ahí en algún nivel más profundo, silenciosa como semilla bajo tierra, esperando pacientemente el momento correcto para germinar de nuevo, esperando que exactamente el momento del retorno, el punto en el ciclo donde la balanza se inclina demasiado hacia un lado y el universo mismo interviene para restaurar equilibrio, no porque sea bueno o malo en términos moralistas, sino porque los sistemas vivos no pueden sobrevivir indefinidamente en desequilibrio extremo. Eventualmente, colapsan o se transforman. Y la humanidad actual está en ese punto crítico donde el colapso y la transformación son prácticamente indistinguibles. La profecía que algunos leen cifrada en el manto no habla realmente del fin del mundo en términos apocalípticos hollywoodenses de explosiones y destrucción total. Habla del fin de un mundo, de una forma específica de organizar la realidad que ha dominado durante demasiado tiempo. Habla del fin de una era gobernada casi exclusivamente por una mentalidad depredadora, extractiva, desconectada, y ese fin no llega necesariamente con rayos vengadores cayendo del cielo, sino con una inversión profunda de valores colectivos. Lo que antes era despreciado como débil empieza a ser reconocido como indispensable. Lo que antes era invisible por ser demasiado sutil empieza a volverse evidente hasta para los más ciegos. Por eso, 2026, en todas estas lecturas conspirativas y proféticas que circulan en círculos marginales, no es simplemente una fecha más marcada arbitrariamente en un calendario. Es conceptualizado como una puerta dimensional, una bisagra temporal entre eras completamente distintas. Un momento donde algo que ha estado dormido, despierta, algo que ha estado oculto, se revela. Algo que ha estado esperando finalmente actúa, pero toda puerta tiene un umbral que hay que cruzar. Y cruzar un umbral genuino
siempre tiene un precio. No puedes llevar todo contigo al otro lado. Algo tiene que quedarse atrás. Algunas certezas tienen que morir para que otras verdades puedan nacer. Y eso es precisamente lo que aterroriza a la mayoría. La idea de que el retorno no es un evento pasivo, donde simplemente te sientas a observar cómo todo mejora mágicamente. Es un proceso activo que exige participación, que exige soltar, que exige transformación personal antes de que pueda haber transformación colectiva. El retorno de la frecuencia mariana, del principio femenino sagrado, no llega como una caricia suave que te hace sentir cómodo en tu silla. Llega como una cirugía espiritual que corta profundamente para extraer lo que está podrido. Y toda cirugía, por más necesaria que sea, duele. Expone tejidos que preferirías mantener ocultos. Corta lazos que pensabas que eran parte esencial de tu identidad, pero que en realidad solo eran tumores adheridos. Piensa en tu propia vida por un momento con honestidad brutal. ¿Cuántas veces tuviste que tocar fondo emocional, psicológico o espiritual antes de finalmente despertar a una verdad que habías estado evitando? ¿Cuántas veces una pérdida devastadora, una ruptura dolorosa, una crisis que parecía el fin de todo, te obligó a revisar completamente quién eras y qué estabas haciendo con tu existencia? La humanidad como organismo colectivo funciona exactamente igual. Un colectivo que ha ignorado sistemáticamente lo sagrado, lo natural, lo cíclico, lo femenino durante siglos enteros, no regresa al equilibrio mediante talleres de autoayuda y afirmaciones positivas. Regresa a través de crisis tan profundas que no dejan otra opción excepto transformarse o morir. ¿Y qué tiene que ver todo esto específicamente con Guadalupe? Absolutamente todo, porque el manto no solo muestra un cielo estrellado decorativo, muestra también símbolos inconfundibles de fertilidad, de gestación, de embarazo. Muchos estudiosos de la imagen han observado que la postura de la Virgen de Guadalupe es claramente la de una mujer encinta, esperando dar a luz. Si eso es así, ¿qué está gestando exactamente? La respuesta oficial es predecible. Está esperando al niño Jesús. Es una referencia mariana estándar, pero hay otra lectura mucho más desafiante. Está gestando un nuevo ciclo completo de conciencia humana. El retorno esperado, entendido desde esta perspectiva, no sería tanto la llegada de una figura física específica bajando literal de nubes, como en una pintura renacentista. Sería el alumbramiento doloroso y necesario de una humanidad cualitativamente distinta, menos infantil en su fe ciega, menos arrogante en su ciencia desconectada, menos adicta a poder y control, más integrada, más consciente, más conectada con dimensiones de existencia que actualmente ni siquiera tiene lenguaje para nombrar adecuadamente. ¿Te suena a todo esto demasiado idealista, demasiado New Age, demasiado ingenuo? Mira sinceramente a tu alrededor entonces. Mira el nivel epidémico de ansiedad global, que afecta a todas las edades. Mira el colapso de salud mental en generaciones enteras, que tienen todo materialmente, pero nada espiritualmente. Mira la saturación informativa que te bombardea con miles de estímulos diarios, pero te deja más confundido que nunca sobre qué es verdadero. La vieja forma de vivir, de pensar, de organizarnos, ya no funciona. Los números no mienten ante tasas de suicidio, adicciones, depresión, sensación de sinsentido existencial, todo apuntando hacia arriba de forma alarmante. Y cuando algo no funciona a nivel sistémico, cuando un organismo completo está enfermo, la vida misma interviene. Llámalo Dios, cosmos, naturaleza, Madre universal, campo cuántico de conciencia. El nombre es irrelevante. Lo que importa es que hay mecanismos de autocorrección en la existencia, y esos mecanismos no son sutiles cuando la situación es grave. Son quirúrgicos, precisos, implacables. Algunos interpretan que 2026 será el año en que muchas estructuras finalmente colapsen visiblemente. Líderes políticos completamente desacreditados, instituciones religiosas perdiendo toda credibilidad restante, sistemas económicos revelándose como fraudes insostenibles, narrativas históricas oficiales cayendo bajo el peso de revelaciones incómodas.
no necesariamente porque algún villano malévolo esté orquestando ese colapso desde las sombras, sino simplemente porque ya no se puede sostener más tiempo la mentira colectiva, la disonancia entre lo que se dice oficialmente y lo que todos experimentan privadamente ha alcanzado un punto crítico de ruptura. Y adivina qué imagen será usada nuevamente, como ha sido usado durante 5 siglos, para intentar calmar, controlar y contener esa ruptura en Guadalupe. El sistema va a querer utilizarla exactamente como siempre lo ha hecho, como símbolo de consuelo puramente pasivo, de resignación paciente, de ese famoso aguanta que Dios sabe lo que hace y todo es parte de su plan misterioso. Van a querer que te arrodilles, que reces, que esperes pacientemente a que las autoridades resuelvan todo mientras tú permaneces obediente y quieto. Pero hay quienes han aprendido a leer otra cosa completamente distinta en esa misma imagen. Han aprendido a ver en Guadalupe no una invitación a la pasividad, sino un llamado brutal a dejar de ser espectadores de tu propia vida, a dejar de delegar tu poder en instituciones externas, a reconocer que lo sagrado no está solo arriba en el cielo, esperando rescatarte, sino también aquí dentro de ti, esperando que finalmente despiertes y actúes. El retorno esperado, entendido correctamente, no es ella bajando mágicamente del cielo mientras tú esperas pasivamente con las manos juntas. Eres tú, recordando quién eres realmente más allá de todas las capas de condicionamiento social. Es una inteligencia que vuelve a activarse dentro de ti, en la intuición profunda que habías silenciado por considerarla poco confiable, el llamado interno que habías ignorado por parecer poco práctico, las señales sincrónicas que habías despreciado como simples coincidencias sin significado. Y ahora entra en juego otro elemento crucial que casi nadie considera seriamente: el tiempo. El manto, cuando lo entiendes como reloj cósmico en lugar de simple pintura, no solo señala 2026 como un punto aislado de crisis o revelación. Muchos lo interpretan también como el inicio de un periodo extendido, no un día específico, ni una semana dramática, ni siquiera un año único. Un tramo completo de años en los que lo viejo se derrumba progresivamente, mientras lo nuevo todavía no tiene forma definida. Y eso, precisamente eso, es lo más incómodo de todo al tener que vivir conscientemente entre mundos. No estás ya en el viejo paradigma que conocías porque sus estructuras están colapsando visiblemente, pero tampoco estás todavía en el nuevo que apenas está emergiendo. Estás en el liminal, en el entre, en la grieta donde nada es seguro y todo es posible. Y en ese espacio ambiguo es extremadamente fácil perderse, anestesiarse con distracciones, caer en fanatismos extremos o en cinismo paralizante. Por eso el retorno esperado no viene sin algún tipo de filtro natural. No todo el mundo realmente lo quiere cuando entiende lo que implica. No todo el mundo puede soportar el nivel de transformación que exige. Habrá muchos que, ante la intensidad del cambio, se aferrarán con más fuerza que nunca a la versión más rígida y literal de la religión, buscando certezas absolutas que los protejan de la incertidumbre. Otros, en el extremo opuesto, rechazarán absolutamente todo en Dios, fe, símbolos, mística. Cualquier cosa que huela remotamente a espiritualidad, la descartarán como superstición primitiva. Ambos extremos, el fundamentalismo religioso y el materialismo cientificista radical, se pierden completamente lo esencial, la invitación a relacionarte con lo sagrado de una forma finalmente adulta, directa, sin intermediarios institucionales que te digan qué pensar y qué sentir, sin dogmas que te limiten, sin autoridades externas que monopolicen tu acceso a lo divino. Y ahí está la herejía máxima, la blasfemia que ninguna institución puede tolerar. ¿Qué pasa si Guadalupe fue desde el principio un mensaje, no para adoración ciega, sino para emancipación espiritual? ¿Qué pasa si el manto, cuando lo lees correctamente, más allá del barniz devocional, te está diciendo exactamente esto? Deja de mirar hacia arriba esperando que alguien más venga a salvarte. Mira hacia adentro, porque el retorno soy yo manifestándome a través de ti. Cuando esa idea se filtra y realmente penetra, todo se tambalea. No puedes usar más la religión como muleta emocional ni como arma ideológica contra otros. No puedes escudarte más en ese conveniente Dios quiso así para justificar tu pasividad. Tienes que reconocer finalmente que formas parte activa
del diseño cósmico, que tu nivel de conciencia individual pesa en la balanza colectiva, que tus decisiones cotidianas cuentan más de lo que te han hecho creer. El retorno esperado es, en su núcleo más profundo, un espejo gigante puesto frente a una humanidad que ha estado viviendo como adolescente irresponsable durante demasiado tiempo. Y ese espejo no miente, no adultera, no te protege de lo que necesitas ver. 2026, leído desde el manto como código profético. Sería el año en que ese espejo se vuelve imposible de evitar, donde no hay distracción suficientemente potente para impedir que finalmente te veas tal como eres. La pregunta que determina todo es simple pero brutal. ¿Vas a intentar romper el espejo porque no te gusta lo que ves? ¿O finalmente vas a sostener la mirada completa, aunque duela hasta el alma? Escribe retorno en los comentarios si sientes que, de alguna forma misteriosa que no puedes explicar racionalmente, tú también estás volviendo a algo esencial que nunca debiste abandonar. No es un simple comentario, es un ritual silencioso de reconocimiento entre quienes aceptan ver el espejo entero, aunque lo reflejado destruya todas las ilusiones confortables. Hasta ahora hemos explorado tela antigua, estrellas bordadas, símbolos cifrados, retornos anunciados, pero falta el protagonista que convierte toda esta especulación en algo que ni siquiera los más escépticos pueden ignorar completamente: el Cometa 3 y Atlas An. Y antes de que pongas los ojos en blanco, pensando que vamos a caer en sensacionalismo apocalíptico barato, quédate conmigo porque esto va mucho más profundo de lo que imaginas. Piensa en lo siguiente con calma. Durante siglos y siglos, prácticamente todas las culturas humanas vieron los cometas como presagios poderosos, como anuncios directos de cambios radicales inminentes. Aparecían en el cielo y las crónicas registraban muertes de reyes, caídas de imperios, nacimientos de profetas, transformaciones colectivas que marcaban antes y después históricos. Luego, llegó la ciencia moderna con toda su arrogancia racionalista y dijo: tranquilos ignorantes, supersticiosos, son solo bloques de hielo y roca orbital siguiendo leyes físicas predecibles. No significan absolutamente nada más allá de su composición química. Y la humanidad respiró aliviada porque era infinitamente más cómodo creer que el cielo había dejado de hablar, que el universo era mudo e indiferente. Pero de vez en cuando, con una frecuencia que debería hacerte cuestionar si realmente todo es tan aleatorio como te dijeron, algo rompe esa tranquilidad artificial cuidadosamente construida. Y el Cometa 3 y Atlas es precisamente uno de esos, algo que no encaja limpiamente en la narrativa tranquilizadora que te vendieron. No estamos hablando de cualquier cometa ordinario del montón que pasa cerca del Sol cada cierto número de años, siguiendo una órbita calculada desde hace siglos. Estamos hablando de un visitante interestelar confirmado. Eso significa, y quiero que entiendas realmente lo que eso significa, que no pertenece a la familia normal de cuerpos celestes que giran alrededor de nuestro Sol desde la formación del sistema solar. Viene de fuera, de más allá, de la oscuridad profunda del espacio interestelar, de un lugar cuyo origen exacto nuestros modelos astronómicos más sofisticados apenas pueden rastrear con certeza. Captas la simbología inherente incluso antes de entrar en interpretaciones. Un mensajero que no es de aquí, que viene de fuera de nuestro sistema conocido, que trae consigo información, composición química, trayectoria, desde lugares que están más allá de nuestros límites observables. Si fueras un escritor de mitología antigua, tratando de codificar la llegada de un mensaje divino, ¿podrías inventar un símbolo más perfecto que ese? Un visitante literal de otro mundo, no en el sentido de extraterrestres verdes con platillos voladores, sino en el sentido cósmico más profundo, algo que viene de la vastedad, que está más allá de todo lo que conocemos, y su trayectoria calculada, su brillo proyectado según los modelos actuales, su momento de máxima visibilidad desde la Tierra, todo, absolutamente todo, apunta hacia 2026, específicamente hacia una ventana temporal entre febrero y abril de ese año, cuando será visible a simple vista sin necesidad de telescopios desde el hemisferio norte, desde México, desde el valle donde está el Tepeyac, desde el lugar exacto donde supuestamente ocurrió la aparición original de Guadalupe hace 500 años,
¿Coincidencia? A estas alturas del relato ya deberías saber mi respuesta, pero no quiero que me creas simplemente porque suene convincente. Quiero que pienses por ti mismo, porque aquí está lo que realmente debería volarte la cabeza si lo consideras seriamente cuando analizas la trayectoria proyectada del cometa 3 y Atlas y la superpones digitalmente con el mapa estelar preciso del manto de Guadalupe usando software astronómico moderno que puede calcular posiciones con precisión de segundos de arco. Aparecen puntos de convergencia que simplemente no deberían existir según las leyes de probabilidad pura. Puntos donde la ruta calculada del cometa intersecta o pasa extremadamente cerca de las posiciones exactas de constelaciones específicas marcadas en el manto, como si alguien hace 500 años hubiera sabido no solo qué estrellas poner, sino también por dónde exactamente iba a pasar este objeto interestelar específico medio milenio después. Ahora, antes de que tu mente racional inmediatamente salte a decir que eso es absolutamente imposible, y por lo tanto debe ser coincidencia o interpretación forzada, déjame recordarte algunos hechos históricos incómodos que la narrativa oficial prefiere minimizar. Hay geometrías sagradas construidas en Teotihuacán que están alineadas con precisión milimétrica con estrellas y constelaciones, que solo ahora en el siglo XXI podemos medir con la exactitud necesaria para confirmar esas alineaciones. Hay estructuras monumentales en Egipto que apuntan a constelaciones específicas con una precisión que oficialmente desafía la tecnología supuestamente disponible en esa época, según la cronología académica estándar. Hay conocimientos astronómicos preservados en múltiples culturas ancestrales que describieron con detalles imposibles lunas de Júpiter, anillos de Saturno, ciclos planetarios complejos, todos sin telescopios oficialmente, porque según la historia que te enseñaron esos instrumentos, no existían todavía. ¿Qué nos dicen todos esos ejemplos documentados? Que hubo conocimiento avanzado, conocimiento que de alguna forma se perdió o fue deliberadamente suprimido u ocultado, o que tal vez nunca fue originalmente nuestro, para empezar, sino que fue transmitido por algo o alguien que tenía perspectiva más amplia del cosmos de la que actualmente poseemos, incluso con toda nuestra tecnología moderna. El manto de Guadalupe es potencialmente un fragmento preservado de ese conocimiento antiguo, un archivo codificado, un mensaje literalmente en una botella lanzado a través del tiempo hacia un momento futuro específico. Y el cometa 3 y Atlas, con su aparición calculada precisamente para 2026, sería la confirmación física de que el mensaje llegó exactamente a destino en el momento correcto. Pero aquí viene la parte que debería inquietarte profundamente si realmente lo procesas. El cometa no solo confirma pasivamente la profecía como quien marca una casilla en una lista de verificación. La activan porque en toda lógica profética genuina, en todas las tradiciones esotéricas que han estudiado estos patrones durante milenios, el cumplimiento de una señal predicha no es nunca el final de la historia. Es invariablemente el inicio de la siguiente fase del proceso. La señal cumplida es el gatillo que dispara una serie de eventos concatenados, tanto externos en el mundo como internos en las conciencias que están preparadas para recibirlos. ¿Cuál es esa siguiente fase según estas interpretaciones? Aquí las lecturas se dividen en múltiples direcciones, pero todas comparten ciertos elementos comunes. Algunos enfatizan que será un despertar masivo de conciencia colectiva, un momento en que millones de personas alrededor del mundo, al ver simultáneamente el cometa cruzando el firmamento nocturno, sentirán una conexión profunda e inexplicable con algo mucho más grande que ellos mismos. Un recordatorio visceral de que somos literalmente polvo de estrellas en el sentido más científico del término, que cada átomo en nuestros cuerpos fue forjado en el corazón de soles antiguos, que estamos conectados con el cosmos de formas que hemos olvidado sistemáticamente. Ese momento de reconexión colectiva podría generar un cambio en la conciencia planetaria, una ola de sincronicidades, de personas despertando a preguntas más profundas sobre existencia y propósito. Otros interpretan que será un momento de purificación colectiva necesaria, que el cometa trae consigo simboliza una energía que expone implacablemente lo oculto, que revela las mentiras institucionalizadas,
que derrumba estructuras sociales y políticas falsas que ya no pueden sostener su propio peso, que 2026 marcará el año en que muchas instituciones que parecían sólidas e inamovibles colapsan porque finalmente queda claro para todos que eran castillos construidos sobre mentira. No será necesariamente catastrófico en el sentido físico de tsunamis y terremotos, aunque eso nunca se puede descartar completamente, sino catastrófico en el sentido psicológico y social. El colapso de narrativas de sistemas de creencias de estructuras de poder que mantenían su autoridad solo mientras nadie las cuestionaba seriamente. Y otros, los más oscuros en su visión, y tal vez los más honestos, plantean que será una separación inevitable, que el cometa marca el punto exacto en la línea temporal donde la humanidad se divide de forma visible entre aquellos que están preparados evolutivamente para la siguiente fase de conciencia y aquellos que se quedarán atrapados en la vieja frecuencia, incapaces o no dispuestos a transformarse. No porque sean malos o buenos según alguna moralidad externa impuesta, sino simplemente porque el nivel vibracional de sus conciencias no resuena con lo que viene. Como cuando una frecuencia de radio cambia, y algunos radios pueden sintonizarla, mientras otros siguen emitiendo estática. ¿Cuál interpretación es la verdadera? Tal vez todas simultáneamente. Tal vez ninguna literalmente. Tal vez la profecía es intencionalmente lo suficientemente abierta, lo suficientemente ambigua para que cada persona, cada conciencia individual, viva su propia versión personalizada del retorno según su nivel de preparación y su frecuencia vibratoria. Lo que para uno será despertar, para otro será crisis. Lo que para uno será confirmación, para otro será negación. El cometa será el mismo para todos, pero lo que signifique será radicalmente diferente dependiendo de quién mire. Pero lo que absolutamente no puedes negar si eres intelectualmente honesto es esto: algo está sucediendo que trasciende coincidencia pura. El cometa es físicamente real, verificable por cualquier observatorio en el planeta. No es una invención, no es un rumor de Internet. No es una fantasía conspirativa, está ahí afuera en el espacio, moviéndose hacia nosotros, según leyes físicas, calculables. El manto es materialmente real, estudiado por científicos de múltiples disciplinas durante décadas. La correlación de fechas es matemáticamente verificable por cualquiera que tenga acceso a software astronómico básico. Y la inquietud que sientes en algún nivel al escuchar todo esto conectarse, también es real. Es tu intuición tratando de decirte algo que tu mente racional no quiere aceptar todavía. Porque una parte de ti, esa parte que nunca olvida realmente quién eres más allá de tu identidad social, construida esa parte que está conectada con el hilo invisible que une todas las cosas en el universo. Ya sabe, en silencio profundo, que 2026 no será un año más marcado arbitrariamente en tu calendario, donde simplemente cambias de agenda y sigues con la rutina. Algo fundamental va a cambiar, y tú puedes sentirlo, aunque no tengas palabras precisas para nombrarlo. Aunque suene irracional cuando intentas explicárselo a otros, imagina por un momento vivir esa experiencia concretamente. Es una noche clara de marzo o abril de 2026. Sales al patio o al balcón, o a algún espacio abierto lejos de las luces artificiales de la ciudad que contaminan el cielo. Levantas la vista al firmamento negro salpicado de estrellas milenarias, y ahí lo ves, un punto de luz brillante moviéndose lentamente contra el fondo estático de constelaciones. Un trazo luminoso cruzando el espacio. El cometa 3 y Atlas haciendo su tránsito único e irrepetible por nuestro pedazo de galaxia. Y en ese momento, sin que nadie te lo traduzca o te lo explique, sin intermediarios religiosos o científicos diciéndote que deberías sentir o pensar, sabes con certeza absoluta que ese instante te pertenece de una forma que no puedes expresar en palabras. Que tú y ese cometa están compartiendo una coordenada precisa en el espacio-tiempo. Que ese momento jamás se repetirá en tu vida ni en miles de vidas futuras. Que de alguna manera profunda e inexplicable el universo entero te está preguntando directamente, personalmente, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Cómo vas a vivir después de haber visto esto? Porque el cometa, eventualmente, se irá. Todo cometa, por definición, se va. Pasa velozmente en términos cósmicos.
deja una estela de polvo estelar y memoria visual, y desaparece de nuevo en la oscuridad infinita de donde vino. El manto, en cambio, se queda. Sigue ahí, día tras día, año tras año, siglo tras siglo, en la misma basílica donde millones pasan, distraídamente, recibiendo miradas vacías y devociones automáticas de gente que reza mecánicamente sin pensar realmente en lo que están, mirando sin cuestionar que están adorando realmente, pero tú ya no serás el mismo, después de haber visto conscientemente al Cometa 3 y Atlas cruzar el cielo de 2026, aunque lo niegues verbalmente, aunque trates de olvidarlo deliberadamente, enterrándote en trabajo y distracciones, aunque tu mente racional construya elaboradas justificaciones de por qué no significa nada más que astronomía básica. Algo en ti habrá cambiado irreversiblemente en ese momento de contacto visual con el mensajero interestelar. Una semilla habrá sido plantada en tu conciencia que tarde o temprano germinará. Quieras o no, la verdadera confirmación que trae el cometa no será que existe físicamente en el espacio exterior siguiendo trayectorias calculables por computadoras. Será lo que despierte específicamente en ti. Si al verlo algo dentro de tu conciencia se rompe y se reordena simultáneamente, si viejas certezas que creías absolutas se desmoronan como castillos de arena, si nuevas preguntas emergen que ni siquiera sabías que podías formular, entonces la profecía codificada en el manto se habrá cumplido personalmente para ti, no en un libro antiguo polvoriento, ni en un altar dorado cubierto de oro robado, ni en una homilía dominical bien intencionada pero vacía, sino directamente en tu conciencia individual, que es el único lugar donde realmente importa, donde realmente cuenta. Y esa precisamente es la parte que da miedo existencial profundo. Porque si reconoces honestamente que el cometa es un mensaje personal dirigido también a ti, y no solo un fenómeno astronómico neutral que ocurre lejos en el espacio sin conexión contigo, ya no puedes seguir viviendo como si nada tuviera significado profundo, como si todo fuera aleatorio y absurdo. Si reconoces que el manto marcaba específicamente este momento preciso en la historia y no era solo arte religioso decorativo hecho para impresionar campesinos ignorantes, ya no puedes reducir la fe a costumbre social cómoda que practicas los domingos sin consecuencias reales en cómo vives honestamente el resto de la semana. Tal vez por eso muchos preferirán instintivamente burlarse, mirar hacia otro lado, refugiarse en la explicación puramente técnica y científica que reduce todo a coincidencia estadística sin significado trascendente. Es psicológicamente más cómodo, es emocionalmente más seguro, no te exige cambiar absolutamente nada fundamental sobre quién eres y cómo vives tu vida día a día. Puedes seguir dormido, seguir consumiendo, seguir distrayéndote con entretenimiento infinito mientras el mundo arde lentamente. Pero tú estás aquí ahora mismo, escuchando o leyendo esto hasta este punto preciso, y eso ya dice algo profundamente significativo sobre ti. Ya revela que una parte de tu ser está lista para considerar posibilidades que la mayoría rechaza automáticamente sin investigar, que algo en ti reconoce verdad en esto, aunque no puedas probarlo científicamente, que tu alma, si es que crees en esa palabra, ya está preparándose para lo que viene. Escribe a Atlas en los comentarios si sientes que, aunque no entiendas todo completamente, aunque tengas dudas razonables, hay algo en la idea de este cometa que te llama, que te inquieta, que te espera. No es solo una palabra más, es tu forma de decir en un acto de fe conspirativa: yo quiero ver la verdad completa, aunque me duela, aunque destruya mis ilusiones confortables, aunque me obligue a cambiar. Aquí estamos entonces, al final de este recorrido que ha conectado piezas que nadie quería que vieras juntas. Un manto que desafía toda explicación convencional de conservación. Un cielo bordado con precisión astronómica imposible para su época. Un calendario oculto que apunta obsesivamente hacia 2026. Un retorno anunciado de una frecuencia que la civilización moderna ha reprimido durante siglos, y un cometa interestelar que llega exactamente en ese momento, marcado como si el universo mismo estuviera validando algo que la razón pura no puede ni quiere explicar. ¿Qué vas a hacer con toda esta información? Porque esa es la única pregunta
que realmente importa ahora. ¿Vas a descartarla automáticamente como fantasía conspirativa sin fundamento? ¿Vas a permitir que el cinismo cómodo te proteja de tener que cuestionar tu certeza? ¿O vas a permitir honestamente que algo dentro de ti despierte, aunque ese despertar sea incómodo, aunque desestabilice estructuras mentales que creías sólidas? Porque tal vez, solo tal vez, este no es un video que encontraste por casualidad algorítmica mientras navegabas distraídamente en busca de entretenimiento. Tal vez es parte del plan más grande, parte del mensaje que necesitabas escuchar exactamente en este momento de tu vida, parte del retorno que no ocurre solo arriba en el cielo, sino también aquí dentro de ti. Guadalupe nunca quiso que te arrodillaras sin pensar, repitiendo oraciones memorizadas, sin comprenderlas realmente. Tal vez siempre fue una conspiración cósmica a favor de tu despertar. Un código profético plantado estratégicamente en el corazón geográfico y simbólico de un continente para un tiempo específico, que es exactamente este, no otro. Un dispositivo de activación de conciencia disfrazado de imagen religiosa durante 5 siglos, esperando pacientemente que llegaras tú con las herramientas necesarias para finalmente descifrarlo. El Cometa 3 y Atlas no viene a destruirte ni a castigarte por pecados imaginarios. Viene a exponerte a ti mismo, a mostrarte sin filtros protectores. Si realmente estás dispuesto a ver más allá de la historia oficial, más allá de las narrativas que te vendieron como verdades absolutas, más allá de los límites que te dijeron que no debías cruzar. La próxima vez que veas una imagen de Guadalupe en cualquier lugar, pregúntate con honestidad brutal: ¿estoy mirando simplemente un cuadro devocional bonito o estoy frente a un dispositivo profético que fue activado específicamente para 2026? La próxima vez que levantes la vista al cielo nocturno, pregúntate sin miedo, si esto fuera realmente un mensaje dirigido personalmente a mí, ¿me atrevería a leerlo completo, aunque destruya todas mis ilusiones confortables? Comparte este video únicamente con aquellas personas que sientes en tu intuición que están listas para este tipo de preguntas. No todo el mundo puede o quiere manejar esta información. No todo el mundo está en el punto de su camino donde esto resuena. Y eso está perfectamente bien. El retorno no es democrático ni inclusivo en el sentido superficial. Es selectivo por naturaleza, no porque excluya maliciosamente, sino porque requiere un nivel de preparación de conciencia que no todos han alcanzado todavía. Y ahora escribe en los comentarios la palabra profecía. Si decides formar parte consciente de este pequeño ritual colectivo, una comunidad dispersa pero conectada de personas que no temen mirar directamente al manto, al cometa, y finalmente a sí mismas, sin las máscaras protectoras que la sociedad te enseñó a usar. No es un comentario casual. Es tu firma en un pacto invisible con la verdad. Tu forma de decirle al universo: estoy despierto, estoy atento, estoy listo para lo que venga. Y tú, cuando el Cometa 3 y Atlas cruce visiblemente el cielo en 2026 y millones levanten la vista simultáneamente sin entender realmente lo que están presenciando, ¿vas a fingir que no viste nada significativo? ¿O finalmente te atreverás a sostener la mirada completa y reconocer que algo fundamental acaba de cambiar en ti y en el mundo?